Bienvenidos al módulo 2, primera parte, en el cual vamos a estar ya introduciéndonos en los conceptos de curva de IPR, previamente haciendo un repaso de los fundamentos de yacimientos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las curvas de IPR en forma introductoria, algunas definiciones relacionadas al flujo en medios porosos, hablaremos de los estados de flujo, las curvas de IPR en su inicio, describiendo la ecuación de Darcy. Les hablaré también acerca de conceptos del daño de la formación, antes de ya meternos en lo que serían algunos métodos empíricos, como son el método de Vogel o el combinado entre Vogel y Darcy. Ya entrando a lo que serían las curvas de IPR o Inflow Performance Relationship, como se les llama habitualmente, como ustedes ven en esta presentación, lo que trato de mostrarles es un resumen de qué es lo que estaremos viendo. En definitiva, cuando nosotros representamos la curva de IPR, nos está representando la oferta de energía del reservorio, es decir, la oferta de caudal versus presión dinámica, que en función del tipo de fluidos dentro del medio poroso, la curva va a tener distintas formas. Pero básicamente nos vamos a encontrar con estos tres escenarios. Una relación lineal, vamos a ver que esto va a estar descrito por la ecuación de Darcy, cuando tenemos flujo monofásico fluyendo en el medio poroso, como es el caso del petróleo con el gas disuelto, es decir, solamente líquido. Cuando tenemos flujo bifásico, líquido y gas, o también cuando tenemos gas. Esta es una curva típica de desempeño cuando tenemos un yacimiento de gas. Y el tercer caso que les represento aquí es cuando tenemos por debajo de la presión de burbuja liberación de gas y por encima de la presión de burbuja todavía seguimos manteniendo dentro del reservorio el líquido, el petróleo, sin el gas disuelto, que sería un IPR combinado. Otro concepto que quería transmitirles al inicio es que vamos a encontrar dos tipos de IPR o dos métodos para construirlos. Los IPRs analíticos, basados en información de yacimientos o en información de reservorios, como son las características petrofísicas del medio poroso y de los fluidos. Y en el caso de los IPR empíricos, que es basado en los ensayos de pozo. Es decir, cuando nosotros tenemos datos de caudal y presión dinámica fluyentes, vamos a poder determinar curvas de IPR a partir de los ensayos de producción. Ya ingresando en lo que serían algunas definiciones, les voy a hablar acerca de la permeabilidad, el espesor útil, el radio de drenaje, presión promedio o presión estática de reservorio, la presión dinámica de fondo, PWF como se le conoce habitualmente, y el concepto del drawdown o la caída de presión. El concepto de permeabilidad, podríamos decir que la definición más simple la propuso Darcy haciendo ensayos de filtraciones de agua, filtración de agua a través de filtros de arena, en definitiva. A partir de ahí salen los postulados de la ley de Darcy. La ley aplica para flujo considerado lineal, donde la sección se mantiene constante independientemente de la posición del medio poroso. Vamos a ver que esto se aleja mucho de lo que son los pozos petroleros, pero esta ecuación es fundamental para entender el comportamiento de productividad de los pozos. Es una propiedad de la roca la cual mide la capacidad de transferencia que tienen los fluidos para atravesar la roca. ¿Y cómo se representa la ley de Darcy? Si vamos aquí a la ecuación, vamos a ver que el caudal que puede atravesar ese medio poroso es directamente proporcional a la diferencial de presión que exista a la entrada y a la salida de ese medio poroso, directamente proporcional al área por donde atravesará el fluido, directamente a la permeabilidad, directamente proporcional, e inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del medio poroso. Esta ecuación, si bien fue planteada para un flujo lineal, es importante que ustedes puedan
identificar cada una de estas variables, porque en definitiva son las que nos van a alterar la productividad de un pozo. Cualquier variación en cualquiera de estas variables, vamos a ver que después esta ecuación varía para el flujo radial, pero es importante que ustedes puedan identificar cómo interviene cada una de estas variables en la ecuación de Darcy. Yendo ya a la ecuación y a la gráfica, podemos ver el área donde fue evaluado, la longitud y la diferencial de presión. Presión de entrada menos presión de salida. La caída de presión en el medio poroso, obviamente que también después vamos a evaluar que está, si nosotros despejáramos aquí la diferencial de presión, vamos a ver justamente que va a depender de también estas variables, pero en definitiva esta sería la ecuación final del cual vamos a definir la permeabilidad de un medio poroso. El espesor útil es el espesor promedio de la formación permeable que contiene el área de drenaje por la cual el fluido fluye hacia el pozo. Podemos tener un espesor determinado de arena, pero justamente lo que hace que esa formación sea permeable o parte de ese espesor permeable es lo que nos va a dar la capacidad de flujo y en definitiva el espesor útil. El radio de drenaje es un término bastante importante o muy importante porque es la distancia comprendida desde el centro del pozo y el límite de volumen de la roca permeable al cual se le interrumpe la presión estática. ¿Qué quiere decir eso? Que es la distancia entre el pozo y un punto en donde, por más que esté fluyendo líquido desde el reservorio hacia el pozo, podríamos decir que hay un punto donde el reservorio no se entera que es producido. Y en ese caso lo que vemos es que la presión estática se mantiene constante a partir de ese punto. Otro concepto importante es la presión promedio del reservorio, que se asume como la presión estática que se desarrolla a una distancia del pozo igual al radio de drenaje, un concepto que anteriormente vimos. Para mayores distancias que R, la presión se mantiene constante. Este valor se obtiene con ensayos, por ejemplo, de build-up, que serían, o drawdown, cuando se hacen, digamos, ensayos combinados, pero en definitiva el caso simple sería si uno para un pozo, lo deja de producir, si es un pozo que tiene sistema de levantamiento artificial, ese nivel estático o esa presión estática va a estar representada por el nivel estático, es decir, hasta dónde se estabiliza el nivel de fluido. Si es un pozo fluyente, un pozo de gas, nosotros lo vamos a poder determinar suponiendo que el pozo lo cerramos en boca de pozo. Vamos a ver que va a levantar una cierta presión en superficie y esa presión en superficie sumada a la columna hidrostática que tengamos sobre el punzado va a ser la representación de la presión estática. Pero sigamos avanzando. La presión dinámica de fondo es la que se desarrolla en la cara de la formación o en las paredes del pozo, que para el caso nuestro práctico ustedes lo visualizan cuando nosotros hacemos un ecómetro en un pozo con sistema de levantamiento artificial. Lo que nosotros le llamamos nivel dinámico de fluido no es ni más ni menos que la representación de la presión dinámica en términos de columna de líquido. Y cuando hablamos de drawdown, es lo que nosotros le llamamos cuando le generamos al reservorio un diferencial de presión. Esta es la diferencia entre la presión estática del reservorio y la presión dinámica. Es lo que se necesita para que el pozo pueda producir. Yendo a lo que sería la teoría del flujo radial en fluidos incompresibles, decimos que los productores están diseñados para drenar un volumen específico del reservorio. Y el modelo más simple es el que supone que se converja hacia el pozo ubicado en el centro, ¿no? Esto es lo que sería el flujo radial. Ya lo vamos a ver en una imagen. Esta convergencia producirá un aumento de velocidad del fluido cuando se acerca al pozo y en consecuencia un aumento en el gradiente de presión. También algo que va a estar representado en las curvas que vamos a ver posteriormente. Esto lo que está diciendo en el punto 2 es que cuando
En un flujo radial el fluido se acerca al pozo, aumenta la velocidad y por lo tanto aumentan las caídas de presión. Para tener en cuenta los efectos de convergencia, se utiliza un modelo simplificado basado en la suposición de flujo radial, que es que el pozo central, el pozo se encuentra en el centro de ese cilindro, que en la realidad es mucho más complejo que un cilindro, pero esa sería la simplificación del modelo del flujo radial. Visto acá, es lo que decíamos, un pozo en el centro de ese cilindro, lo que hace que converjan las líneas de flujo hacia el mismo, ¿no? El modelo asume que el reservorio es horizontal, de espesor constante, propiedades constantes de porosidad y permeabilidad, flujo monofásico. Esto es fundamental, esto es lo que hace que después la curva de IPR se transforme en una línea recta. El reservorio circular de radio RE. El pozo está localizado en el centro del reservorio y tiene un radio RW. El fluido tiene una viscosidad constante y el pozo es vertical y completado abierto. Todas estas son suposiciones para el modelo de la curva de IPR de Darcy. Por lo tanto, la predicción de la curva de IPR cuando utilizamos la ecuación muchas veces se aleja mucho de la realidad justamente porque nuestros reservorios distan mucho de estas condiciones ideales. Con respecto a lo que es la teoría del flujo radial, para fluidos incompresibles, aquí lo tenemos en otra vista, el centro del pozo, el radio de drenaje, y como vemos acá, que a medida que nos acercamos hacia el pozo, se va achicando el área, por lo tanto al achicarse el área lo que hay es una caída de presión cada vez mayor. Conforme nos acercamos al pozo, vemos que cambia el gradiente de presión hasta llegar a la presión dinámica. Sigamos avanzando con el estado de flujo. Cuando hablamos de los estados de flujo, vamos a identificar tres tipos de flujo, o mejor dicho, tres estados de flujo, en función de cómo varía la presión del reservorio a lo largo del tiempo. El steady state flow es un caso donde la presión se mantiene constante a lo largo del tiempo. El semi, o lo que sería el pseudo estacionario o pseudo steady state flow, sería el caso donde existe una declinación de la presión en forma lineal o gradual. Y existe otro que sería el flujo transiente, transitorio, o el unsteady state flow, que no existe proporcionalidad en la caída de presión, si es una zona no estable, y que vamos a ver en qué momentos de la producción de un pozo se da. Podríamos decir que estos dos de arriba serían los comportamientos a largo plazo, y el caso del flujo no estabilizado o flujo transitorio se da justamente en lapsos relativamente pequeños respecto a lo que es la vida de producción de un pozo. Si vamos al caso del steady state flow o flujo estacionario, si bien acá aparece una definición que dice que es un tipo de flujo donde la distribución de presión a lo largo del área de drenaje no cambia con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven aquí en esta gráfica, lo que estamos diciendo es que la presión estática se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Es decir, acá lo que estamos viendo es una caída en la presión dinámica. PWS es la presión dinámica en la cara de la formación, la S es de sand, de arena, que se usa mucho. ¿Y este caso dónde se da este caso? Se da en los yacimientos donde tenemos un gran acuífero, un acuífero activo como se le llama, que quiere decir que el yacimiento no pierde energía a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a ir variando la presión dinámica, pero esta presión estática va a permanecer constante en el tiempo. Solamente va a cambiar las condiciones de presiones dinámicas. Vamos al otro caso que sería el semicontinuo o semiestacionario.
fíjense que lo que dice es que la presión a lo largo del área de drenaje cambia con el tiempo, pero a una tasa constante. ¿Cómo se interpreta esto? Lo que está diciendo es que a lo largo del tiempo va a existir una disminución en la presión estática, ahí existe una declinación, y este es el comportamiento de la presión dinámica. Pero acá el concepto importante es ver, así como en el punto anterior veíamos que siempre la presión estática estaba en este punto, acá lo que estamos diciendo es que a lo largo del tiempo pierde energía. ¿Se da dónde? En yacimientos finitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que tiene es finita, y es el caso de los yacimientos de empuje de gas disuelto o los que tengan casquete de gas. Van perdiendo el gas y se va perdiendo la energía del reservorio. Y en el caso del flujo transitorio, o lo que sería el flujo, el unsteady state flow, es un tipo de flujo donde la distribución de presión a lo largo del área de drenaje cambia con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una proporcionalidad. ¿Dónde se presenta este tipo de flujo? Cuando se abre en producción un pozo, por ejemplo. O por ejemplo cuando se fractura o se estimula un pozo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta zona, si bien nos sirve y se analiza mucho este comportamiento para ensayos de pozo, para ver, por ejemplo, las permeabilidades o evaluar si tiene daño en la formación, no nos sirve para tomar como datos para evaluar la productividad, ya que no me representa una zona estable en la producción. Nosotros tenemos que tener estos dos flujos para, por ejemplo, poder determinar valores de presión y caudal para una curva de IPR. De hecho, si bien todavía no hemos visto la construcción de una curva de IPR, lo que vemos aquí es que existe un comportamiento a lo largo del tiempo. Arrancamos el pozo con esta curva de IPR y a lo largo, por ejemplo, de 120 horas se estabiliza aquí. Entonces es importante para poder determinar la productividad de un pozo.